no, está bien. Ya viene la transmisión. Yo les digo cuando ya entre. No podemos caminar por acá. Súper. Perfecto. Estamos al aire. Cuando quieras, Armando. Bien, vamos a comenzar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimadas y estimados. Qué bueno que nos acompañan. En esta ocasión bastante especial tenemos una transmisión especial de la TV Comuna. Estemos juntos. Este día se cumplen 40 años del magnicidio del presidente del Ecuador, Jaime Roldós. Un avionazo en el que perdiera la vida tanto el presidente como su señora esposa, Marta Bucaram, el ministro de Defensa, Marcos Zubia Martínez, su pareja, Irlanda Zarango, los tenientes coroneles Héctor Torres y Armando Navarrete, el piloto Marco Andrade, el copiloto teniente Galo Romo y la azafata Soledad Rosero. Este lunes 24 de mayo, el colectivo Muégano Teatro ha preparado una actividad escénica que se está realizando titulada 40 años en memoria de Jaime Roldós y Marta Bucaram. Este memorial, esta acción escénica se está realizando en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, y pues nosotros tenemos el agrado y la fortuna de tener la presencia de Santiago Roldós y Pilar Aranda, y a su vez también tenemos a nuestro enviado especial allá en Guayaquil, Ecuador, Carlitos Max, que nos va a estar hablando sobre este evento in situ. Vamos de una vez allá hasta Guayaquil, Ecuador. Carlitos Max, ¿cómo estás? Te dejo la palabra. Cuéntanos, amigo mío, qué se está viviendo allá en el Ecuador. Hola, ¿qué tal, Armando? Andamos acá en Guayaquil, acá en Ecuador. Estamos aquí en el sol. Justo estamos atendiendo el llamado a este gran evento de nuestros grandes amigues Santiago y Pilar, los cuales son pertenecientes a Muégano Teatro. Estamos aquí en el memorial a Jaime Roldós y Marta Bucaram, 40 años de... Quisiéramos preguntarles aquí a ellos que se encuentran al aire, en vivo y a todo color, pues que nos cuenten de qué va este evento. Cuéntenos, les escuchamos. Bueno, gracias Armando, gracias Carlitos, gracias a toda la TV Comuna y a la Comuna en general. Bueno, esto es una primera acción que está inscrita dentro de un proyecto llamado Performar la Historia, materiales para el juicio de la muerte de Jaime Roldós, Marta Bucaram y su comitiva. Es un proyecto que nos está dirigiendo desde México precisamente Rubén Ortiz. También colabora desde México, desde Mérida, Ricardo Andrade del Teatrito de Mérida, Yucatán. Y básicamente se trata de una, digamos, de que el teatro no consista tanto o solamente en representar hechos del pasado, que por supuesto que nos interesa reconstruirlo, sino también producir hechos en el presente. En principio, mi ambición como hijo, y como hijo, digamos, desgarrado, como tantas otras familias fueron desgarradas hace exactamente 40 años, pues obtener justicia, ¿no? O sea, yo en realidad he encontrado en el teatro personalmente una forma de recuperar integridad y de reconstituirme y de sanar, pero ahora en compañía de mi grupo y de otros grupos que también hacen parte de este proyecto, estamos interesadas en justamente dejarnos contaminar o digamos, utilizar otro tipo de herramientas que excedan las salas de teatro, que excedan nuestro propio quehacer, la memoria, digamos, en los términos que lo hemos entendido hasta ahora, y que justamente tenga que ver con una acción como esta, que ya les explicaremos un poco más en detalle, que estamos haciendo hoy. Entonces, esta es como la primera
gran acción justamente al celebrarse los 40 años de esto que Armando dice con mucha más libertad que yo, porque he sido aleccionado a no decirlo en voz alta, magnicidio. Eso puedo decir yo. ¿Tú cómo lo ves? Sí, para mí es como un aprendizaje, o sea, el proyecto está siendo un aprendizaje eh, como para poder producir o aprender a producir acciones en comunidad, que es algo que hemos trabajado y pensado mucho junto a Rubén. Y entonces, bueno, esta es la primera experiencia, es el primer día después de que hemos estado en el seminario y bueno, la verdad es que es muy interesante y muy potente como primera experiencia eh, estar produciendo y recibiendo a gente con diferentes intereses y con diferentes necesidades, digamos, desde los hijos también de las otras víctimas en el accidente o en el magnicidio, o la gente común, ¿no? O sea, guayaquileñas, guayaquileños que están viniendo, gente que está viniendo a participar, a estar, ¿no? Saber qué es lo que está ocurriendo acá. Eso. Muchísimas gracias, Marta y Santiago. Sin duda estamos aquí con ustedes y siempre queremos recordar, y por eso es importante el ejercicio de la memoria. Y bueno, ahora vamos a pasar con nuestro compañero al set allá en México, en el norte, en el centro. El compañero Armando Ventura, le paso la palabra. Gracias, ahorita regreso. Muchísimas gracias, Carlitos. Volvemos aquí a los micrófonos de la TV Comuna en algún lugar de México. Específicamente yo los acompaño desde el norte, desde la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Y me da muchísimo gusto platicar con Santiago Roldós y Pilar Aranda. Y me gustaría comenzar este conversatorio con la siguiente reflexión y pregunta. Me gustaría en un principio hablar sobre la Carta de Conducta de Riobamba para todo el auditorio mexicano. Me gustaría comentarles que esta carta fue una propuesta del Ecuador que se hizo ante el Pacto Andino, una asociación de países durante la presidencia de Jaime Roldós. Llama la atención que en esta Carta de Conducta se establece el principio de la justicia universal en materia de derechos humanos y, entre otras cosas, pues se resalta la responsabilidad penal internacional por crímenes de lesa humanidad. Esto es bastante interesante porque no podemos dejar pasar que se da en el contexto de los años 70 y 80 de Latinoamérica, en donde pues teníamos una violación sistemática de los derechos humanos y pareciera ser que esta propuesta del Ecuador surge de un diálogo con la realidad latinoamericana, pero con la realidad de a pie. Y francamente me sorprende que una propuesta de justicia universal en materia de los derechos humanos haya surgido desde la política institucionalizada de los años 80. Pareciera que había un diálogo y un contacto directo con los movimientos sociales que emergieron en esos años, como el de las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, o el de los colectivos de las Madres Buscadoras en México. Y en este sentido me gustaría preguntarle sobre la actualidad de este documento. Pareciera que actualmente el Plan Cóndor es una condena que nos acompaña, y no solamente nos acompaña con su cara militar, sino también con la ilusión desarrollista de continuidad colonial que trasciende la falsa dicotomía izquierda-derecha planteada desde la política institucionalizada en nuestra América. ¿Qué piensan ustedes acerca de la Carta y el contexto actual latinoamericano? Bueno, yo en 1998 continuaba mi exilio de Ecuador. Yo estuve 8 años viviendo en México. Ahí es la época en la que conocí a Rubén, que conocí a Pilar, que conocí a Ricardo Andrade, porque bueno, yo en cuanto pude salí corriendo de mi país y después continué corriendo durante algunos años.
y estaba acabado de llegar a España cuando un juez español llamado Baltasar Garzón, por una orden de él, fue apresado en Inglaterra Augusto Pinochet. Y para mí eso fue algo brutal. O sea, a mí fue algo que me golpeó a todo nivel, porque yo llevaba 17 años para entonces aprendiendo a que la justicia era imposible, a que la justicia era impensable, a que justamente la justicia se quedaba en declaraciones. Mi papá tiene un gran discurso en el año 80 cuando visita México a la presidencia de López Portillo, y él ahí dice, dice una cosa interesante, ahí en la recepción que le hace López Portillo, le dice, ¿cuántas de estas reuniones vamos a tener hasta que nuestras palabras se hagan cuerpo, ¿no? Se hagan realidad? O sea, ¿cuánto más nuestros pueblos van a tener que soportar que sus representantes sigamos diciendo cosas y no actuemos con sindéresis en relación a lo que decimos, ¿no? Entonces, para mí ese hito de la prisión de Pinochet en el año 98 me reconecta directamente con la necesidad o sea, con la pregunta, con la posibilidad de decir, de pronto, esto no solamente es un sueño ni una utopía, y claro, el referente del que tú hablas, en el documental La muerte de Jaime Roldós, que recomiendo ver, está libre en YouTube, se llama así, entren, La muerte de Jaime Roldós, es un documental de 2013 muy premiado a nivel internacional. Se ve claramente la paradoja de la que, bueno, una de las paradojas de la que tú hablabas. Mientras el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, que era enemigo del gobierno democrático recién elegido de mi padre, era condecorado por los dictadores asesinos de Argentina, en la planta alta de la misma escuela de la Armada, donde se torturaba a presos políticos, a jóvenes, y se los asesinaba, y se les robaba a sus hijas e hijos, mi padre estaba en la ONU y en la OEA defendiendo esos cuerpos y esas cuerpas, ¿no? Una cosa al mismo tiempo espantosa y recontra emocionante. Entonces siento que, yo lo digo muy simple, ¿no? O sea, siento que no solo mi padre, sino todo el equipo muy joven de sus asesores en materia de política internacional y derecho, lo que supieron ver ya en los 70s fue que la soberanía reside en el cuerpo. O sea, que nada hay más soberano que un cuerpo o una cuerpa, por disidente o singular, es decir, que sea esa cuerpa. Y me parece súper emocionante, porque mi papá, digamos, en esa dicotomía izquierda-derecha de la que tú hablas, claro, mi padre ha sido reivindicado. Hoy mismo en la toma de posesión del presidente del Ecuador, porque el 24 de mayo es una fecha histórica porque es la batalla del Pichincha del 1822, la que supuestamente consumó la independencia del Ecuador. Entonces, el presidente, un banquero de derecha, se permitió citar 5 veces a Jaime Roldós muy convenientemente, e incluso acabó su discurso de la misma manera que acabó mi padre su discurso en el 1979, ¿no? Y por otro lado, llevamos más de 10 años siendo un país supuestamente gobernado por un gobierno de izquierda o por un partido de izquierda, por el movimiento de Correa, que bueno, desde mi perspectiva es esto que se llama socialismo extractivista neoliberal, ¿no? Esta cosa extraña que creo que les es familiar a ustedes ahora mismo. Bastante familiar, cierto, mi estimado. Entonces, con la carta de conducta, todos los gobiernos temen. O sea, la carta de conducta es transversal, en este sentido es transgénero completamente, porque claro, con la carta de conducta en la mano, en realidad el pueblo venezolano tendría que haber sido asistido, más allá de los discursos y las propagandas y las proclamas, pero con esa misma carta de conducta también es reprochable, sobre todo en el contexto en el que nació, las dictaduras de derecha, las dictaduras militares, ¿no? Entonces lo que rescato es eso, ¿no? La contemporaneidad de saber que el cuerpo de una nación reside en cada una de las cuerpas de quienes la constituyen. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos con los micrófonos allá a Guayaquil, Carlitos Max. Y en un momento continuamos con la conversación. Les agradezco. Carlitos, ¿cómo estamos? Acá andamos, Armando. Justo me acabo de dar una vuelta aquí por todo el patio, aquí con los compañeros.
me tocó ver aquí algunos dibujos, aquí en los tendederos, y que justo me parece bien amigable como este espacio invita a que las personas vengan, se sienten, compartan. Al mismo tiempo les hacemos una invitación a quienes están viendo esta transmisión en vivo, que tenemos a Santiago y a Pilar en vivo. Entonces, a nosotros nos gustaría que nos contaran qué esperan esta tarde para todas las personas de Ecuador. ¿Qué esperan ustedes aquí en esta tarde? Nos gustaría que nos dijeran qué es lo que esperan de la gente, pero al mismo tiempo, ¿cuál es la invitación que le hacen? Les escuchamos. Bueno, no sé si es que espero algo de la gente. Yo esperaría que la gente esperase algo, o se llevase algo, trajese algo. Es decir, acaba de ocurrir desde que en la mañana que llegamos, fue viniendo la gente poco a poco, alguna gente que pasaba por aquí caminando, haciendo ejercicio, pero luego vino ya un cúmulo de gente, por ejemplo, parientes, y había como una especie de inquietud ante la propuesta de que pusieran en el tendedero alguna expresión, alguna palabra, algo que quisieran tender. Y o sea, yo la verdad no esperaba que se atrevieran con tanta entrega, y eso me ha asombrado y me ha gustado muchísimo. Siento que también está siendo un espacio afectivo, en el sentido que entre la música, los discursos, el reencuentro, ¿no? O el conocerse. Santiago y Marta, su hermana que están acá, se han encontrado con otros hijos de los desaparecidos en el avionazo, y ha sido también muy entrañable. Y así como dices, Carlitos, creo que está siendo un espacio súper amigable y súper afectivo. Y yo esperaría que, bueno, justamente se removiera la memoria y se hiciera presente lo que se olvida o lo que se ha olvidado, algunas cosas con bastante facilidad. Eso. Completamente, Pilar. Esto me parece sumamente significativo. Remover la memoria. Y pues bueno, si nos están escuchando todas las personas que se encuentren por aquí en el memorial 40 años les invitamos a que vengan un ratito, compartan este espacio, ocupen el espacio para pensar, para sentir lo que necesiten. Muchísimas gracias. Vamos de nuevo con Armando en el estudio. Muchísimas gracias, Carlitos. Pues continuamos con este conversatorio. A mí, bueno, ya escuchando un poco sobre lo que hemos comentado, creo que viene muy ad hoc en este preciso momento la siguiente pregunta, que tiene que ver con la relación entre el teatro y la política. Muchos pensadores han hecho o han afirmado que esta relación es una relación pues inseparable. Incluso muchos han expuesto que la política es la esencia del teatro. En este sentido, me gustaría preguntarles, ¿cómo es que ustedes han llevado esta mezcolanza entre teatro y política en el trabajo de Muégano Teatro? ¿Y cómo lo han podido plantear en concreto en este tipo de actividades como las que estamos llevando? ¿Y qué es lo que ustedes piensan acerca de esta relación entre política y teatro, teatro y política? ¿No? Bueno, esta mezcolanza, te voy a responder con un último descubrimiento. Claro. Gracias al proyecto, siento que es un proyecto donde intuitivamente nos reunimos de amistades. Entonces, esto es un proyecto que nace en realidad también de recuperar, digamos, otro pasado, no solamente el pasado del 81, sino también el pasado de los 90, el pasado en el que yo conocí a Rubén, en que conocí a Pilar, conocí a Ricardo Andrade, el pasado en el que estudié teatro en México,
Estudié teatro de una manera, bueno, como estudiábamos teatro en ese entonces, en escuelas sumamente sofisticadas y prestigiadas que se dedicaron sistemáticamente a despolitizarnos, ¿no? A volvernos analfabetas. No solamente de la política, digamos en términos de partidos políticos, Guerra Fría, Guerra Caliente, sino de esto que tú dices, de lo político que es el teatro por su propia constitución. Y eso es muy, muy, muy duro de asumir también. Nosotros lo hemos venido asumiendo a lo largo de muchos lustros, ¿no? O sea, de alguna manera hemos fundado escuela, hemos hecho carreras, incluso a nivel de educación superior, como se dice, que es un nombre espantoso. Y lo que siempre decimos Pilar y yo es, bueno, vamos a enseñar exactamente lo contrario a la despolitización con la que nosotras fuimos formadas, entre comillas, ¿no? Y bueno, en este marco también o sea, yo sí le encuentro una significancia, digamos, propia del tiempo de mi madre, del tiempo de mi padre, y del tiempo de las amigas y los amigos de mi madre y de mi padre, amigos en el sentido derridiano, ¿no? De las políticas de la amistad, ¿no? De cuántas somos, cuántas tenemos que ser para que haya democracia, en realidad. Pues porque me parece absolutamente coherente este encuentro ecuatoriano-mexicano, ¿no? Es decir, de pueblos hermanos más allá de la demagogia, ¿no? Porque la demagogia es este término, parecería ser que la demagogia es ese punto de encuentro perverso entre el teatro y la política, ¿no? Donde la política es pura retórica en el peor de los sentidos, ¿no? Y de repente yo en el marco de este proyecto redescubro la voz de mi padre, a quien yo pensaba que recordaba, pero volver a oír sus discursos. Mi padre en el imaginario del pueblo es alguien que sigue siendo campeón de oratoria. En esta cosa que tú decías hace rato de cuál era la trama social, no la política institucional, sino cuáles habrán sido los hilos sociales, ¿no? De las organizaciones que impulsaron y empujaron a esta nueva generación. Mi padre y mi madre no tenían 40 años cuando murieron en ese magnicidio. O sea, él llegó a la presidencia teniendo 38 años, era su edad. Y fue una presidencia que se la labró a punta del discurso. Era campeón de oratoria desde el primer año de secundaria. Todos los concursos de oratoria y yo lo oigo ahora en los registros que he ido reuniendo, que he ido recuperando justamente dentro de este proyecto. Y de repente digo, este tipo era un performer. Pero o sea, por eso digo performer, porque no era alguien que, es decir, era un tipo que amaba la palabra, amaba la literatura. Con Rubén hablábamos de lo alucinante, ahí tenemos una bibliomesa, bueno, no hemos todavía tenido oportunidad porque todo ha sido muy emocionante a nivel de la gente que ha ido viniendo, ¿no? Entonces no hemos tenido chance de desplegar el guión de ideas maravillosas que teníamos, por suerte. Y entonces, pero tenemos ahí unos poemas, porque los discursos de Roldós estaban atravesados de poesía. Y lo que es impresionante es que yo le decía, metía gol, o sea, el tipo decía, como dijo el poeta, no sé qué, y citaba 2 versos, y la gente se volvía loca en el público, ¿no? En lo que sería. Y entonces yo digo, ¿qué distancia hay de ese mundo en el que, digamos, la propaganda política estaba, digamos, fundamentada en la poesía, no en la publicidad? Y la gente sabía, digamos, concordar, ¿no? El sujeto y el predicado. O sea, yo oigo a los políticos ecuatorianos hoy y digo, no quiero ponerme nostálgico ni nada por el estilo, pero sí creo que ahí hay algunas fibras que tienen que ver más allá de esta mezcolanza de la que tú hablabas. O sea, bueno, yo el teatro, en la mezcolanza del teatro y la política, lo estoy como redescubriendo a partir de este laboratorio que hemos empezado a hacer con Rubén para este proyecto. Es algo que nosotras desde Muégano hemos venido buscando, porque es decir, hacer teatro
bueno, hemos hecho hasta ahora un teatro que se llama teatro postdramático, digamos, ¿no? Brechtiano, ¿no? épico. Rubén nos dijo alguna vez así. Y siempre, o sea, donde no, o sea, el personaje ya era algo más diluido y nos metíamos ya con cuestiones autobiográficas, pero siempre en la necesidad de expandirlas, ¿no? Hacia afuera, hacia el otro, con la otra, con el otro. Pero digamos, esta experiencia como tal, así en la calle, en el espacio no teatral, es la primera vez. Y para mí me encuentro muy alegre y con mucha expectación y con muchas ganas de seguir descubriendo. Pues muchísimas gracias. Vamos con Carlitos. ¿Qué nos tienen de nuevo por allá en Guayaquil, Carlitos? Y ahorita continuamos con nuestra última pregunta. Carlitos, ¿cómo está el calorón Armando, por allá? andamos. Muchas gracias. Andamos paseando, andamos escuchando a los compañeros sobre la activación. Es increíble, es impresionante escucharles y al mismo tiempo estar en estas tierras que al mismo tiempo nos hermanan, ¿no? Por eso es importante el registro de la memoria, ¿no? Y ahora vamos a pensar en un imaginario futuro. Me gustaría que ahora pensemos en qué es lo que imaginamos, qué es lo que podemos construir de manera colectiva en el imaginario común para un futuro, queridos amigos. No sé ustedes si nos gustaría compartir cuál es ese imaginario a futuro que ponen, una vez reconociendo la memoria, cuáles son esos imaginarios. Chuta. O sea, yo pienso mucho en la construcción del tejido en comunidad. Pienso mucho o sea, que el recuperar la memoria juntas y juntos nos permite como un reconocernos y como despojarnos un poco del individualismo que está como tan interiorizado en cada una de nosotras. Y siento que, o sea, ese imaginario de lo común, de lo comunal, bueno, que también es algo que he redescubierto y me ha sacudido mucho porque es algo que a mí me resultaba imposible, ¿no? Me resultaba imposible y supongo que era porque también me demandaba cierta conmoción personal. Entonces, pues, no sé, pienso que eso sería muy poderoso, ¿no? Lo es, digamos, cuando se hace en el pequeño, o sea, en la dimensión más pequeña ya lo es, ¿no? Me encantaría que pudiera ser mucho más grande cada vez. No sé si Santiago quisiera agregar algo. Sabes que lo que pasa es que estoy muy pendiente ahora del presente. Estoy imaginando el presente. Y bueno, y en ese presente inmediato y en un futuro también cercano, algo de lo que queremos hacer es recuperar nuestro México también, ¿no? O sea, nosotras cuando vivíamos en España, en algún momento, siempre hemos hecho un teatro, digamos, político de alguna manera, siempre trabajando desde una perspectiva, digamos, tomamos la tradición del teatro de la creación colectiva latinoamericana, el teatro de grupo, la dramaturgia de la memoria, y cuando tomamos esas herramientas, fuimos conscientes de que éramos exiliados emocionales de México, o sea que de alguna manera el teatro mexicano racista, clasista, etcétera, también nos había expulsado de alguna manera, ¿no? O bueno, nos sentíamos así, o sea, no quiero decir que la gente que se quedó en México eh, no tenía motivos también o para sentirse exiliado al interior de su propio país o digamos, o despotenciada para seguir haciendo sus investigaciones. Pero lo que quiero decir es que una cosa terrible de la tragedia es que te enseña a hacer silencio, ¿no? Y me parece ejemplar lo que los movimientos
damnificadas, de víctimas, de asesinadas, de desaparecidos, de familiares, mexicanas y mexicanos están llevando adelante, ¿no? Y México es no solamente mi segunda patria, sino también la primera de Pilar, la de nuestro hijo Emiliano. Y bueno, él se siente muy mexicano y bueno, tengo ganas de volver a vivir ahí también. Aquí los esperamos, Santiago y Pilar. Aquí tienen su casa. Y pues muchísimas gracias por toda la información, por compartirnos su momento, por compartirnos este memorial 40 años de nos solidarizamos con la lucha en Ecuador, con la lucha colombiana y con toda la lucha latinoamericana. Les mandamos un fuerte abrazo y yo me retiro. Regresamos con Armando Ventura al set y esto fue TV Comuna. Chao, Muchísimas Carlos. gracias, Carlitos. Nos vemos por acá en tu regreso aquí a México. Que tengas un muy buen viaje express. Sé que muy pronto estarás por acá en unos cuantos minutos. Y bueno, ya para finalizar con este conversatorio, a mí me gustaría hablar ahora y aprovechando un poco la condición de familiares con los actores políticos de los que estamos ahorita hablando y de los cuales nos estamos refiriendo. Me gustaría hablar sobre la relación entre la esfera pública y la esfera privada, la relación entre el sujeto y la política. Si bien la política es una actividad que se da en el ámbito de lo público, no se puede desentender desde la esfera de lo privado. Por poner un ejemplo, no se podría entender una política pública de vivienda sin pensar en el hogar. En este sentido, a mí me gustaría preguntarte, Santiago, directamente, si podrías compartir con todo el auditorio de TV Comuna, si puedes reconocer o recordar algún motor, alguna inspiración o algún elemento potencial que haya surgido desde el espacio de lo privado y que hayas podido reconocer que impulsó o se definió en la acción y en el discurso de tu padre en la escena pública, alguna experiencia que puedas compartirnos en esta relación. Y si se puede, también me gustaría mostrarte, si no es mucha, digamos, irreverencia, compartirte pues una foto que encontramos aquí en el internet sobre tu familia, para que pues todo el auditorio de TV Comuna pues lo pueda ver. Entonces, A ver, o primero te digo. en lo que nos vas contando, mira, te la pongo. Y aquí está esta, mira, la encontramos en un periódico. Entonces ahí si nos pudieras como platicar un poco sobre esta relación entre lo público y lo privado. Y tú cómo lo viste, cómo lo viviste. Y pues aquí tenemos la foto de tu familia. O sea, de mi padre y de mi madre, porque mi madre fue una luchadora a la altura de mi padre. Lo que pasa es que, bueno, el hombre era él en la sociedad en la que estamos, y seguimos estando, quiero decir, pero ellos eran camaradas con digamos, claro, mi padre tenía un enorme carisma y una facilidad de palabra de la que ya te he hablado, pero mi madre era una activista política y una defensora y precursora de los derechos de la mujer, que ahora se está reconociendo, ¿no? Ahora también se está poniendo en valor digamos, la dimensión estadista de Marta Bucaram Ortiz. Yo te podría decir que todo. O sea, yo te podría decir, lo que me nace decirte es que la democracia nace en las caricias. Claro. Y para mí es eso. O sea, yo pienso que cuando la forma en la que yo me relacioné, en la que yo aprendí a relacionarme con mi hijo, yo perdí a mi padre y a mi madre a los 10 años. Sin embargo, bueno, y tengo la no indefinible maravilla de compañera que tengo, ¿no? Para criar a nuestro hijo o a nuestra hija. Pero yo siento que la manera en la que yo me relaciono con él tiene todo que ver con cómo me enseñaron a mí que la democracia se hace desde las caricias, ¿no? Desde la ternura y desde lo que es insoportable también, ¿no? O sea, es lo que uno tiene que aprender que es insoportable. Entonces, lo que puedo transmitir
es que era una madre y un padre dedicadas absolutamente a la política con total sindéresis. En mi familia, desgraciadamente, también hay sujetas y sujetos que han hecho política de la manera más tradicional, por así decirlo, patriarcal, mafiosa, y eso también ha sido una inscripción muy dura en nuestra vida, ¿no? Entonces he aprendido que efectivamente, como tú dices, la noción, yo tengo que decir, a pesar de que yo no soy creyente, o bueno, por lo menos no lo soy de la manera acostumbrada, que lo que vertebró a mi mamá y a mi papá, el izquierdismo popular que les vertebró, era el cristianismo de la teología de la liberación. O sea, si ellos estaban inscritos en algo, si en algo tenían fe, era en esa iglesia popular. De hecho, si podemos caminar un poquito con Pilar, no sé si Claro, claro. estoy haciendo la grande. Ahorita que digo esto, te voy a enseñar este memorial del que nos estaba hablando Carlitos. Uy, perdón, del que nos estaba hablando Carlitos. Hace alusión a algunos lugares emblemáticos de Jaime Roldós y Marta Bucaram. Son muchos pilares que se refieren al lugar donde se firmó la Carta de Conducta, por ejemplo, al Congreso Nacional. Mi padre fue diputado, el colegio donde estudió, las pilares de la Facultad de Jurisprudencia donde se conocieron ambas. Pero aquí hay un lugar que a mí me pareció muy importante, aunque yo soy antirreligioso. Bueno, digo yo que soy antirreligioso, ¿no? Claro. Este es un pequeño altar de piedras, erigido en su momento por un teólogo de liberación, íntimo amigo de mi padre y de mi madre, que se llamaba José Gómez Izquierdo. Era, te voy a enseñar incluso la inscripción que hay en el suelo, no sé si alcanza a ver, Iglesia de San Pedro. Sí, sí, sí. Porque era un cura defensor de las invasiones, de tomarse la tierra. Claro. Para los paracaidistas, así llamados, para los migrantes internos del país. Entonces la gente llegaba, y Pepe Gómez, porque no le gustaba que le dijeran padre. Pilar y yo incluso una vez quisimos casarnos por la iglesia solo para que Pepe nos casara, porque uno oía una misa de Pepe y se volvía cristiano, o sea, porque claro, era más bacán que hubiera Silvio Rodríguez, más coherente incluso, diría yo. Wow. Pero bueno, o sea, quiero decirte que todo, o sea, podría estar aquí 8 horas hablando acerca de la sindéresis entre la vida privada y la vida pública, ¿no? O sea, que no hay un corte de eso, no es posible. Sí, claro, definitivamente. Creo que el problema de la política, tal como la entendemos, es justamente que siempre hay un corte. Que la gente que hace la política, que gobierna, no tiene una sindéresis, para seguir con esa palabra, en su vida. Entonces eso hace monstruosidades. Sí, definitivamente. Pues muchísimas gracias, estimados. Para nosotros ha sido realmente un verdadero placer estar con ustedes, una enseñanza bastante importante que podemos tener. Nosotros aquí en TV Comuna tenemos una frase que nos identifica que dice, estemos juntos. Y de eso se trata. Y ustedes ya hablaban un poco sobre la relación entre los pueblos, entre México y Ecuador, que pareciera ser panfletario también lo que voy a decir, pero es que en verdad somos hermanos, somos una gran nación y es necesario reconocernos en historias, porque la historia de nuestro México tiene muchísimo que ver con la historia del Ecuador y con la historia de Colombia, con la historia de Chile, de Argentina, Venezuela, Cuba. En ese sentido tendremos que pues conocernos más para entendernos mejor, entender qué es lo que nos está pasando mucho, qué es lo que nos está pasando actualmente en nuestros países. Me voy a permitir compartirles que yo al ver la historia reciente, la que se está escribiendo en estos días aquí en su México, pues pienso mucho en la historia del Ecuador en estos años recientes y qué tal, cómo podríamos entender mejor lo que estamos viviendo hoy en día si no estuviéramos tan lejanos mediáticamente hablando de países como el Ecuador. Entonces, y tú sabes que perdóname que te interrumpa Armando, pero es sí, una espiral como muy macabra esa. Porque claro. nosotros en 2006, cuando Correa ganó las elecciones y empezó el gobierno, a los meses del gobierno, yo escribía en esa época, ahora ya me han sacado de todos los medios de comunicación por lo que he pasado, publicaba editoriales y no sé qué,
Y yo decía en editoriales lo mismo que decía Pilar en casa, ¿no? Esto es el PRI. O sea, la Revolución Ciudadana, desde el principio de su trayectoria, a quienes habíamos conocido al PRI, decíamos, esto es el PRI de toda la vida. Esto es un PRI de izquierda, pero es el PRI. Y entonces es como muy loco que ahora con la 4T y no sé Tengamos qué. a Correa, mexicano. Hoy, ahora esto es como no, pero es que es como, no sé, es una parábola matemática medio perversa. Sí, sí, y pues bueno, nos pasa a nosotros que somos pues el mismo pueblo, ¿verdad? Y que no lo digo de manera superficial. Nosotros hemos tenido ya pues una relación muy estrecha también como colectivo. La Comuna Revolución o Futuro ha tenido pues prácticas, hemos tenido la fortuna de poder estar por allá realizando actividades con nuestro trabajo y han sido encuentros magníficos. Por alguna u otra razón, el destino nos ha llevado al Ecuador. Tenemos grandes amigos allá en el Ecuador. Les mandamos un fuerte y caluroso aplauso por el trabajo que están realizando. Y también nuestros saludos a toda la gente del Ecuador, de ese bonito país. Y pues, ¿qué más les puedo decir? No les puedo decir que aquí tienen su casa porque ya es su casa, México. Entonces, Gracias, Armando. pues aquí estamos. Y muchísimas gracias por este espacio. Un abrazo. Venga, chao. Venga, pues muchísimas gracias también a todos los que vieron esta transmisión especial de TV Comuna. Nos vemos y ya saben, estemos juntos. Hasta la próxima. Chao. Chao.